Según la ONU, 10 millones de personas requieren asistencia urgente en Honduras, Guatemala, El Salvador, así como soluciones a largo plazo para atender las causas de la crisis humanitaria. La cifra equivale al 30% de la población de la región, a la violencia crónica, a la creciente inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático. Se han sumado el impacto de la pandemia de COVID-19 y de los recientes huracanes, lo que ha desencadenado una ola migratoria principalmente hacia los Estados Unidos. El control de la frontera sur estadounidense y de las políticas migratorias ha sido uno de los puntos clave del gobierno de Estados Unidos de Biden desde que tomó posesión en su mandato. Para comenzar, lo primero que quiso hacer fue diferenciarse de esas políticas implementadas por Donald Trump y para ello anunció que se debía atacar las causas de la pobreza desde la base y así también acabar y controlar la migración que se llegaba hasta su país. Para ello, también la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha mantenido encuentros con el presidente de Guatemala, con Alejandro Yamatei, y también con el presidente de México, con López Obrador. Por su parte, el presidente guatemalteco ha pedido un permiso temporal para las personas en situación administrativa irregular de su país que se encontraban en Estados Unidos, ya que estas personas también a través de las remesas que envían ayudan a mitigar la pobreza. Por su parte, el presidente de México ha anunciado que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos, pero no a financiar las actividades militares de este país. De esta manera, son diferentes situaciones las que se viven. La pobreza en Centroamérica también causada por la pandemia de COVID-19 y por algunos efectos medioambientales que han creado una crisis sin precedentes en estos países. El pasado 9 de junio, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, culminó una gira por Guatemala y México, cuyo eje central fue explicar la política que busca implementar la administración Biden en asuntos migratorios. The work that we are doing by being in Guatemala yesterday and Mexico today is the work of reinforcing the point that we have to look at not only what is actually happening at the border, but what is causing that to happen. And so that is about, one, having direct conversations with heads of state, the president of Guatemala and the president of Mexico, which I have had now in the last 24 hours. To have a one-on-one conversation, to eyeball each other and to say, look, let's speak honestly, let's speak candidly about the interconnection, the interdependency, and also the responsibilities each of us have to address these issues. But you can't say you care about the border without caring about the root causes. El gobierno mexicano saludó la iniciativa de resolver las causas que generan la migración, pero también advirtió que no están abiertos a incrementar la cooperación en el ámbito militar con los Estados Unidos. Lo que hoy es el foco de atención es cómo atender las causas que originan la migración. No vamos a hablar de operativos ni de otras cosas, no está previsto así. No queremos cooperación militar. Ya no queremos que sea como antes, que nos traían un helicóptero artillado y se tomaba la foto el embajador de Estados Unidos con el presidente en turno de México. No queremos eso. Queremos cooperación para el desarrollo. Mientras tanto, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, planteó a la vicepresidenta de los Estados Unidos que los migrantes que estén en el país puedan acceder al Estatuto de Protección Temporal y evitar las deportaciones. Se estima que allí residen casi 3 millones de guatemaltecos, pero solo 400,000 tienen documentos para trabajar. Las remesas enviadas a Guatemala por los trabajadores alcanzaron un récord de $11,300 millones en 2020, equivalente al 15% de su Producto Interno Bruto. Ellos lo están analizando, ellos quisieran no el TPS, sino una reforma migratoria. Nosotros les estamos diciendo que creemos que la reforma migratoria les va a llevar mucho tiempo y nosotros necesitamos estabilizar a las personas que están allá y poder seguir, eso nos ayuda al crecimiento económico del país y regularizar a la mayor cantidad de gente que se pueda.
La visita de la vicepresidenta Harris se realizó en el marco de tensiones entre Estados Unidos y los gobiernos de Honduras y El Salvador. Estados Unidos ha condenado la situación que hiciera el gobierno del presidente salvadoreño a jueces de la Corte Suprema. El presidente Bukele ha sostenido que se trata de un asunto de soberanía de su país, al tiempo que ha denunciado al secretario general de la OEA de promover la corrupción en el país. Por su parte, en Honduras, el hermano del presidente, Juan Orlando Hernández, fue condenado en marzo a cadena perpetua por un juez de Nueva York por tráfico de drogas a gran escala, tras un juicio que implicó al líder del país centroamericano. Son hospitales que no hay nada, no hay ni medicinas, no hay ni oxígeno, entonces, y tampoco tenemos la vacuna. Entonces este gobierno, ¿qué piensa? ¿Matarnos a todos? Eso es lo que quiere, que nos muramos todos los hondureños. Nos hicimos presentes hoy a exigir fuera narcodictadura, vacuna gratis. La administración Biden intenta desmarcarse de la política migratoria que implementó Donald Trump durante su presidencia. Aseguran que el objetivo es abordar los problemas que impulsan la llegada de migrantes a la frontera sur de los Estados Unidos, pero hasta ahora no se han develado los planes concretos. People should not make the dangerous journey to our border. But we know it is not enough to say, don't come. We have to work together to make it safer for people across Central America to stay in their homes and communities without fear and with hope for a better future for themselves and for their children. Las condiciones de pobreza han aumentado significativamente durante el último año debido al deterioro económico, la pandemia de la COVID-19 y los desastres naturales. Según el Programa Mundial de Alimentos, organismo adscrito a Naciones Unidas, el número de personas que marchan hacia la hambruna en Centroamérica se ha cuadruplicado en solo un año. Porque como no hay trabajo seguido, porque la fruta cada 15 días da el punto. Porque no se puede cortar seguido. 4 meses que no trabajamos. 4 meses sin trabajar. Pero la única ayuda que los ayudó bastante fue el ejército. A finales de 2020, los huracanes seguidos impactaron con fuerza en la región. Solo en Guatemala se calcularon casi 2 millones de personas afectadas, centenares de muertos y 130,000 personas desplazadas, además de innumerables pérdidas materiales. Las tragedias naturales se suman a otros causantes de la migración, como falta de empleo, la violencia de las pandillas y la persecución por causas de género y creencias. 3 cuartos, sí, 2 salas, más uno que no tenía cuarto, pero ahí vivían mis hermanos y mi papá, ahí vivían. Y teníamos el jardín que más o menos aquí era bonito, pues no, nunca llegamos a pensar que colapsaríamos en 20 segundos, lo que se construyó en más de 20 años. Honduras fue el país más afectado por los huracanes, más de 100 muertos y pérdidas materiales por más de 15,000 millones de dólares, según datos de la CEPAL, en un país cuyo índice de pobreza está alrededor del 60% de la población. He sido testigo de cómo la gente ha buscado cómo salir y sacar las pocas cosas que les han quedado, gente caminando, en bicicleta, en motos, buscando la manera en cómo poder sacar lo poquito que nos queda, ya que el agua se llevó prácticamente todo. Todas las cositas que tenemos se fueron y aquí no tenemos nada de ayuda de nadie. Los presidentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador se reunieron de forma urgente para plantear políticas de cooperación mutua ante los desastres naturales y solicitar fondos de ayuda al Banco Centroamericano de Integración Económica. Sobre esa pandemia, bueno, nos ha caído esta otra pandemia, que es la pandemia que tiene que ver con los desastres naturales provocadas por el daño al medio ambiente. Y los famosos fondos verdes del clima, para Honduras ha sido difícil accesarlo en la proporción que necesitamos. Entonces nuestra propuesta, y se la acabo de decir al presidente Ortega, es que juntos construyamos esa ruta para atender toda la región. Y es que vamos a salir juntos a perseguir los fondos verdes para que estos nos sirvan como garantías en la constitución de los créditos de seguro agrícola y los seguros de la infraestructura estratégica de nuestros países, de manera que cada una de estas
de estos desastres que son consecuencias de los cambios climáticos no lo tengamos que estar afrontando los países con más deuda y más endeudamiento, porque va a llegar un momento en que no lo vamos a poder soportar. En mayo de este año se conoció que el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó $3,5 millones para los países centroamericanos afectados por las tormentas tropicales de noviembre de 2020, una cifra insuficiente para paliar la recuperación económica. Mientras tanto, la prometida ayuda de los Estados Unidos a la región no termina de concretarse luego de 6 meses de declaraciones de buenas intenciones por parte de la administración Biden. En Centroamérica, la crisis humanitaria ha acelerado de una forma continua hasta tal punto que se ha visto cuadruplicado esos niveles necesarios de asistencia humanitaria también en países como en Guatemala, en Honduras y también en El Salvador. Una situación que se ha visto afectada por los 2 huracanes vividos en noviembre del año pasado de forma prácticamente continua, además de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 y una situación de pobreza estructural que viene generando desde hace años. De esta forma, son muchas las personas que migran hacia Estados Unidos para buscar la forma de sobrevivir y de ayudar también a sus familiares en el país de origen. Sin embargo, se siguen viviendo esas deportaciones desde el país estadounidense y muchas personas se juegan la vida para sortear los controles policiales. El gobierno de Biden también ha suspendido en estos últimos meses esa política de separación de familia, pero se enfrenta todavía a un continuo desafío, un desafío serio como es la acogida de menores no acompañados, menores que se encuentran en centros donde todavía están pendientes de cerrar. Huyendo de la violencia, la pobreza, desastres naturales y muchas dificultades en sus países de origen, miles de personas de Centroamérica cada año corren enormes riesgos para llegar a Estados Unidos. Tras un viaje peligroso, muchos ni siquiera llegan a la frontera estadounidense. Quienes lo hacen esperan una mejor vida. Porque la verdad que sí, hay bastante pobreza en nuestro país. Desgraciadamente tenemos que salir huyendo de ahí, de esa, para poder buscar nuevas oportunidades. Y a veces las necesidades económicas lo obligan a uno a tomar estas decisiones. Yo caminé Guatemala y también caminé cierta parte de México. Logré llegar a Estados Unidos, crucé pues, por mi esfuerzo, no tengo nadie que me reciba allá. No tengo la capacidad de pagar pues, quien me lleve ni nada, y yo conocí yo solo. Miro cómo ando yo, no tengo un par de zapatos, no tengo un pantalón, pues, no tengo ni una mochila para llevar algo, pues, ¿me entiendes? O sea, de mi país sí traía algo, ahorita no llevo nada, más bien. Lo que llevo es solo las historias que le estoy contando. Los desastres naturales como ETA e IOTA, que ocurrieron hacia fines del año pasado, han desencadenado más pobreza. La pandemia ha dejado a muchas personas sin poder cubrir sus gastos básicos, sin alimentación requerida. Pero esto obliga a parte de la población a migrar. Como consecuencia, el número de migrantes ha crecido en los refugios. Uno de los puntos es crear fuentes de empleo para que el migrante no salga, sino encuentre un trabajo, porque yo estoy seguro que si tuvieran posibilidades muchos centroamericanos de quedarse en su país, en su tierra, en su patria, se quedarían. Las rutas de la migración desde Centroamérica van cambiando día a día, haciéndose más peligrosas al atravesar México en el camino hacia el norte, como lo hacen algunos migrantes. Recientemente, más de 200 migrantes indocumentados que buscaban cruzar irregularmente hacia Estados Unidos fueron hallados en 2 viviendas de la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, donde permanecían hacinados, informaron autoridades locales. El grupo, conformado por ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasil y México, llevaba más de un mes encerrado, detalló la Secretaría de Seguridad local. Como dijo el compañero, uno quiere salir adelante, por eso se arriesga de cruzar. Hasta ahorita son 140 personas en una condición infrahumana, en un cuarto de madera de 5x5, todas hacinadas. El calor que tenemos en la ciudad más el calor corporal, pues genera una acelerada deshidratación. Es difícil, cruzar México es difícil, está en un lugar
peligroso, uno está expuesto a asaltos, secuestros, cuántas cosas. Muchas personas deciden abandonar su país de origen en busca de un mejor futuro, no solo para ellos, sino también para sus familias, pero no logran alcanzar su objetivo y permanecer en los Estados Unidos, teniendo que regresar a sus hogares en peores condiciones. Llegué a mi casa y de ahí, por salvar esa y hice otro préstamo para irme para Estados Unidos y ya me deportaron. Y tengo 2 deudas. Hay muchos padres que se van con los hijos, ¿verdad? Para ver si ellos tienen un futuro mejor, por lo mismo de que aquí no se encuentra un trabajo y el sueldo es bastante bajo. Es caro, porque mire, para que vean, trae social, me toca gastar 700 en todo, comprarle todo, cuadernos, todo. Como yo quisiera que estudiara, como le digo, porque no hay, tiene que quedarse así. Quedarse sin el estudio. Porque no hay. Miles de migrantes hondureños han tenido que regresar a su país después de haber intentado llegar caminando en una caravana a los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría manifiesta que no desistirá hasta llegar al país en busca de un futuro mejor. Nosotros necesitamos que los ayuden, que los apoyen, porque no los queremos regresar. Si vamos allá, vamos a nada. Entonces, queremos que los apoyen, pues que los ayuden con un permiso para nosotros podemos ir regresarlos otra vez. Sí. ¿Llegar a Estados Unidos? Sí, yo quiero volver a intentar. Nosotros no queremos regresarlos para Honduras porque ya estamos macaneados. Nosotros queremos regresar otra vez de vuelta. Tras la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos con las reformas de las políticas migratorias, se ha multiplicado el número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente desde México. Las cifras demuestran que la ola migrante que se dirige a Estados Unidos es una de las más grandes de los últimos años. Como consecuencia, el número de migrantes en los albergues se ha incrementado. En 2020 atendimos alrededor de 6.500 personas. En 3 meses llevamos casi la mitad. Entonces sí hay un incremento muy importante. El movimiento de migrantes era con grupos más reducidos, ¿no? Entonces iban llegando poco a poco grupos de 5 o 10 personas hasta que se completaba el cupo que tenemos aquí en el albergue. Pero la característica última es que viajan grupos numerosos. Quienes se encontraban esperando respuestas a su solicitud de asilo en México comenzaron a cruzar hacia los Estados Unidos después de la terminación formal del programa Permanecer en México que los mantuvo esperando al otro lado de la frontera. Después de enfrentarse a una larga travesía y numerosos peligros en la ruta migratoria que va desde Centroamérica a los Estados Unidos, estas personas finalmente se encuentran en calma. Están en McAllen, Texas, una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. Esperan para abordar un avión o un autobús que los llevará a reencontrarse con sus familiares. A pesar de la aparente calma, su situación aún es incierta. Ellos han ingresado a los Estados Unidos de manera irregular cruzando el río Bravo, un afluente que delimita la frontera con México. Después de pasar varios días detenidos, se les ha permitido permanecer temporalmente en el país para evitar la separación entre padres e hijos, una política de la administración Trump que Biden ha prometido acabar. Sin embargo, en 60 días deben comparecer ante la audiencia en una oficina de migración y control de aduanas donde se decidirá si serán deportados. El gobierno de Estados Unidos de Biden sí ha propuesto y tiene la intención de regularizar a más de 11 millones de personas que se encuentran ahora mismo en situación administrativa irregular en Estados Unidos. Sin embargo, esa regularización se va a hacer a aquellas personas que en un momento sí tenían la regularización administrativa irregular, pero por algún motivo han perdido ese estatus. Personas que también contribuyen a los impuestos y a los pagos en este país con su remesa y con sus trabajos. Por otro lado, han advertido que para las personas que entraron al país, a Estados Unidos, en situación administrativa irregular, no habrá esa regularización y tampoco se plantea llevar a cabo el estatuto de refugiado o refugiado a través de la solicitud de asilo. En los encuentros que mantuvo la presidenta Kamala Harris con el presidente de Guatemala y también de México, se hablaron diferentes temas
migratorio, pero no se puso sobre la mesa las solicitudes de asilo. Una situación que también sigue siendo un desafío a día de hoy cuando se cumple el 70 aniversario de la Carta de las Personas Refugiadas y Refugiados de Asilo en Ginebra en 1951. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les invitamos que sigan en sintonía con el canal, con Telesur, y como siempre volveremos la próxima semana para traer nuevas historias aquí en Entre Fronteras.